Listo. Buenas noches. En este video pues vamos a hablar un poco acerca de los campamentos permanentes. Como en el anterior video pues ya mencionamos cuáles eran los campamentos temporales. Hablamos pues sus especificaciones, también hicimos ejercicios. Ahora pues vamos a revisar un poco de la parte de campamentos permanentes y pues hacer los respectivos pues ejercicios, ¿no? Para entender y comprender. Entonces existen diferentes normativas que pues nos van a permitir como conocer cuál es, qué se puede usar, el tiempo, bueno, las diferentes especificaciones. Entonces vamos primero a revisar la normativa para entender los conceptos y luego ya hacer los ejercicios. Una de las principales diferencias entre los campamentos provisionales y permanentes es más que todo el tiempo que se va a usar como tal las instalaciones. Por ejemplo, para los permanentes, la duración pues es un tiempo mayor a un año y los provisionales es un tiempo menor a un año. Por eso pues van a tener diferentes características, porque pues para los permanentes son instalaciones que se van a usar durante mucho tiempo y tanto los materiales como algunos de las como objetos que van dentro de ellos pues tienen que ser los más adecuados. Entonces vamos a revisar la norma 24.000 de 1979, que como vimos en el primer video, pues nos habla de los diferentes tipos de campamentos. Entonces, vamos a compartir, aquí podemos encontrar la normativa. En esta parte pues ya nos habla de que en el capítulo 6 de los campamentos de los trabajadores, podemos ver que en el artículo 46 nos dice que existen dos clases que son pues, los provisionales y permanentes. Los provisionales ya los vimos, ahora pues vamos a revisar los permanentes. De los campamentos permanentes vamos a ir haciendo yo creo que las anotaciones. Pues no será sacarle un pantallazo y lo ponemos ahí y así yo te ayudo. Entonces dice, los campamentos permanentes serán definitivos para centros laborales estables y tendrán las siguientes especificaciones. Entonces, esos van a ser definitivos para centros laborales estables. Es decir, que algo que ya se sabe que se va a seguir trabajando en esa parte, no se va a modificar. Vamos a ir haciendo acá un pequeño resumen. Entonces, ¿qué nos dice de que son los campamentos permanentes? Son campamentos definitivos. Definitivos. ¿Qué artículos Para qué es? centros 46. Son definitivos para centros de trabajo. ¿Qué más nos dice? Nos dice de que entonces, como van a ser definitivos, pues tenemos ya aquí que analizar diferentes cosas como es que la topografía, que la topografía sea óptima. Y eso pues porque como ya siempre va a permanecer ahí, entonces pues es importante analizar que el terreno pues sea estable, tenga desagüe, la parte cumpla con los diferentes requisitos de la norma colombiana. Entonces, pues bueno, aquí van a analizar diferentes parámetros, ¿no? Yo es que lejos de los plátanos y yo como así es pantano. Suele pasar, suele pasar. Entonces lo leo, ¿no? Ajá. Del terreno. Los campamentos se emplazarán en sitios ligeramente elevados
en donde las construcciones no puedan estar expuestos a inundaciones, lejos de los pantanos o terrenos alejadizos. Eso pues porque ya sabemos que construir en un área donde hay agua o es pantanoso, pues las estructuras no van a ser tan fuertes y pues va a haber una probabilidad de que la estructura del campamento pues esté en riesgo de colapsar o algo así. El terreno debe ser seco y poroso. Cuando sea posible localizar los campamentos en un terreno seco, el escogido debe sanearse con un drenaje subterráneo y debe impermeabilizarse, además los pisos y los muros. En tal caso pueden también construirse los campamentos sobre soportes de madera impermeabilizada o de mampostería o de concreto, de modo que aíslen los pisos de la humedad. Si alrededor hay criadores de zancudos, el terreno contiguo a las habitaciones debe mantenerse en constante estado sanitario, pero lo cual se destruirán las malezas y se desecarán los pantanos por medio de desagües o de terraplenes. Las zanjas y las acequias deben acondicionarse de manera que el desnivel evite la formación de aguas estancadas. Las depresiones deben llenarse o drenarse con el fin de evitar los depósitos de agua estancadas. Cuando no sea posible eliminar los depósitos de agua estancadas, se regarán periódicamente sobre ellas petróleo crudo. Estos trabajos de saneamiento deben hacerse en una extensión suficiente como para que la protección de los habitantes sea eficaz. Exacto. También nos dice el punto E de la orientación. Entonces dice que la orientación de los edificios en los climas cálidos será de modo que defienda las principales dependencias de la acción excesiva de los rayos solares, y en los climas fríos la orientación será en forma que permita la entrada del sol durante 2 o más horas a los dormitorios o sanitarios. Entonces, en los climas cálidos, los muros, puertas y ventanas están expuestas a la dirección directa de los rayos solares y se protegerán por medio de aleros, corredores, persianas o de una arborización conveniente. Entonces, aquí la idea siempre pues es de que en tanto en climas calientes como en climas más fríos, pues se trate de buscar por favor, acá. Se trata de buscar poder obtener la mayor cantidad de rayos del sol, ¿no? Y ya cuando es un clima muy caliente, pues se puede utilizar barreras naturales, como lo es los árboles, o bueno, diferentes tipos de infraestructuras. Entonces aquí en las orientaciones, pues siempre buscar una temperatura óptima, ¿no? Sí, una temperatura óptima, que eso sería como acuerdo a las necesidades de la persona, ¿no? De la empresa, del campamento. No, sería una temperatura óptima de acuerdo al clima. Ya toca pararlo. Y ponle en terreno, le coloca eso. Ah, sí, topografía, ok. Uh-huh. Listo. ¿Qué más? En la parte de los materiales deben ser sólidos y resistentes. Uh-huh. Deben ser sólidos y resistentes. Aquí pues siempre en ninguna norma nos dan especificaciones de qué material puede ser, pero sí nos dan cómo deben ser. Entonces, por ejemplo, no nos van a decir que sean de, supongamos, de plástico o de, bueno, de tizón,
de lazo, pero sí nos dicen de que pues en la mayor cantidad posible pues sean materiales pues, resistentes. Porque, por ejemplo, aquí dice que deben evitarse divisiones de tela, papel o de teja metálica, es decir, que son materiales que se utilizan, o sea, que no duran tanto y son pues como materiales utilizados para estructuras provisionales, no permanentes. Además que pues los pisos deben ser lisos, esto pues para que sean lavables y pueden ser tanto de cemento, de madera o de ladrillo y pues no se permitirán pisos que pues que sean de tierra porque pues no hay una buena asepsia con pues o sea no se pueden limpiar y a la hora de lavarlos pues va pues se presentará como más suciedad dentro del campamento y esa no es la idea, sino que sea soluble. Además, los muros interiores y cielos rasos serán pintados al óleo, al temple o blanqueados con cal. También que los ángulos se redondearán de forma que los cielos rasos y los pisos con los muros y los que estos se formen entre sí. También se suprimirán las grietas, cornisas y demás espacios que permiten el depósito de polvos y telarañas. Polvos y telarañas. Entonces aquí en los materiales, en la ventilación, bueno, entonces aquí que le ponemos en el resumen de acá abajo. Ahí. Sólidos resistentes que permitan una higiene adecuada. Sin, ¿cómo se llama? Sin esquinas cuadradas, o no, con esquinas redondeadas, ¿no? Gracias, mami. Sí. Con esquinas redondeadas, de bueno, fácil limpieza. Y bueno, yo también dice que son resistentes. Y también habla de los techos, que dice que cuando son de teja metálica o de asbesto, llevarán cielo raso de cartón, guadua con escayola o de madera. En general, pues ya sabemos que el asbesto pues es cancerígeno. Entonces por eso es necesario pues un cielo raso. Entonces colocamos en caso del techo si es de teja metálica o asbesto, llevarán o asbesto, llevarán cielo raso. Uh-huh.
Ajá, listo ya. Ahora pasamos al D, que ya habla de la ventilación, las cuales pues la ventilación local se asegurará por medio de puertas y ventanas convenientemente distribuidas, cuya área no será superior a un cuarto de la superficie del piso. Además, en los climas calientes habrá claraboyas de ventilación situadas en la parte superior o inferior de las paredes debidamente protegidas con anjeo. Eso es prácticamente lo mismo que mirábamos en los campamentos provisionales, solo que aquí dice que, por ejemplo, las claraboyas deben estar protegidas con anqueo. Ventilación, se coloca se asegurará. Espérame, pegamos esta aquí. Bueno, yo creo que eso, ¿no? Ajá. De que no se ajá. Ah, pues sí. Bueno, regálame un segundito para traer las gafas. Ajá, sí. También nos habla pues de los zancudos, que en caso de que haya zancudos, aunque pues ya habíamos hablado anteriormente de que es necesario que cuando haya zancudos pues existan planes de saneamiento de estos, por ejemplo, pozos o lagunas donde ellos se puedan reproducir para evitar que las personas que estén dentro de los campamentos no corran riesgo de, de, de ser picados y no tener pues una enfermedad por este tipo de picaduras. Cuando hablamos del agua, pues ya sabemos que tiene que ser que el sitio donde se construya deberá haber fuentes de aguas potables en cantidad suficiente y debidamente protegida contra cualquier contaminación. Esto es importante porque así como tenemos eh, derecho a utilizar el agua, tenemos que tener una responsabilidad y no contaminarla y pues hacer el debido seguimiento del desecho del agua utilizada. Y la conducción del agua debe ser por tubería metálica con suficiente presión para el servicio de los baños sanitarios y cocinas. Bueno, entonces yo creo que acá ya en los campamentos nos dice que mínimamente se tienen que tener estas dimensiones. Entonces, para dormitorios, entonces se dice que se tiene que tener, por ejemplo, para dormitorios, para una persona 6 metros cuadrados y 2 metros de ancho, mientras que para los dormitorios para 2 personas dice que tiene que ser de 4 o de 4,50 metros cuadrados por cada persona. Entonces aquí pues ya va variando.
miren los zancudos. Te pasaste a los dormitorios, ¿cierto? Ujú. En las dimensiones y capacidad, la altura de media del nivel del piso hasta el cielo raso es de 3.5, es decir, la altura. Entonces, por altura de las habitaciones es de 3.5 metros en tierras frías y de 4 metros en climas cálidos. Sí. Entonces yo creo que ahora vamos a hacer ejercicios de campamentos provisionales. Compártemelos, por favor. Ok. Para poder cómo saber cómo pues aplicar todo esto que estamos viendo ya en casos más prácticos. Ya, no, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Lo hacemos acá abajo? Sí. Ah, pues útil. Oh, bueno, sí. Porque ahora nos toca borrar todo. Utilizamos esa imagen que acabaste de colocar arriba para colocar las medidas. Bueno. Entonces aquí nos dice que tiene unas medidas de 12.69 y de 7 metros. ¿Te puedes poner perfil? No, ese no es. Ese es ese primero. Ese es Entonces, provisional. no, Ujú. porque para el provisional no hablamos de desagües. En este sí. Vale. Entonces, vamos a decir que es un Mira, clima. ¿Ah? de que solamente eso está. Solamente hay eso de permanentes. ¿Sí? Ujú. Uy, no. Entonces, de aquí hay 3.5 metros.
porque es un clima frío. Pongámosle aquí. Y nos dice que por persona Estás grabando, ¿no? sí, que por persona deben tener, ay no, esto no. No, no entiendo. Entonces nos dice que los cambios, los metros cúbicos mínimos bueno, entonces estamos en un clima frío y tenemos esta parte para campamento. Para 17 trabajadores. Eso es importante porque respecto a eso vamos a hacer el cálculo pues de los sanitarios o los tiempos de cambio que se deben hacer y el área que se necesita. Entonces el área que tenemos es de 17 por 3.5. 3.5. Entonces sería, ¿qué sería el área? Pero mira que no se ve la otra media. De 17 por 3.5. Ay, ay no. 17, ¿no? Espérate. 24 personas.
espérate, regálame un segundo. Espérame un segundo. Aquí 7, 6.7 por 24, 88.8. Bueno, entonces aquí en el artículo 46 nos dice que el área libre del dormitorio debe ser de 3.7 metros cuadrados, ¿no? Pongámoslo acá. Pero, mentira. Aquí tiene un error. Pero bueno, entonces aquí lo que se hace es que el área libre para campamentos permanentes es de 4.5 metros cuadrados. Entonces, como aquí son 17 trabajadores, para saber el área, entonces multiplicamos 17. Espérame, ¿el área libre es de cuánto? El área libre es de 4.5. 4, espérate, ¿cuánto digo? El área libre es de 4.5 metros cuadrados. Ok. Ahora sí, calculamos el área, que sería 17 metros. Ay, yo no sé por qué no se había anotado. Mira que ya lo está anotando. ¿Tú lo estás anotando? Sí. Ve. Ya está anotado. No, mira que no se ve. Ah, ya se ve anotado. Ajá. Listo. Entonces, aquí está anotada 76.5 metros cuadrados. Que esta es el área que esta sería el área de todo este espacio que debe tener, ¿no? Ahora, para conocer las medidas, porque las vamos a necesitar más adelante, entonces lo que hacemos es que nos vamos a la norma. Entonces, en el artículo 46, aquí nos dicen de que mínimamente la altura es de 7 metros. No. El largo. ¿El ancho es? Sí, el ancho, perdón. El ancho mínimo. Bueno, Porque la altura es de 3.5 para clima frío y de 4 para clima caliente. listo. Entonces aquí el ancho mínimo es de 7 metros. Y si recordamos, para los campamentos provisionales también el ancho mínimo era de 7 metros. Entonces sabemos de que toda esta área, aquí sabemos aquí de que toda esta área que tenemos aquí en este espacio tiene, nos dio cuánto tengo, nos dio 40, nos dio 76 puntos. 5. 76.5 metros cuadrados. Entonces, y sabemos de que según la norma, el ancho Va a ser de 7 metros.
O sea, dimensionalmente, esos 7 metros corresponden a esta parte de acá, así. Entonces, para poder saber entonces, cuál es la altura que vamos a tener para ese campamento, entonces decimos pues, que el área, la fórmula, como todos ya lo sabemos, es igual al lado por lado para, pues en este caso, los cuadrados, o bueno, los rectángulos, que sería área base por altura. Entonces aquí el área sería igual a la base. Tenemos aquí el área. Despegamos un lado. Entonces un lado es igual a área por altura. Área sobre L. Entonces la otra aquí nos quedaría con 76.5 sobre 17. Aquí nos da que el lado es de 10.92 metros. Entonces aquí nos quedaría de 10.28 metros hasta aquí de altura. Le pusiste 17. No, está al lado. Espérame. 76.5 dividido 17. Sí, dice 4.5, qué pena. Puse fue 7. No, pero sí a 10.92. Eso lo cambié acá. 76.5, no, yo 17. Lo estaba dividiendo entre 7. Mira, que Sí, ya lo es sé. entre 7, porque 7 es el ancho mínimo. Ah, ok. Ahí está bien ya. Listo. Listo, nos da 10.92. Ahora lo que hacemos es que nos dicen que para las ventanas bueno, entonces para las ventanas, ¿qué nos dice aquí el artículo? De que las ventanas tienen que ser 1/8 del área del piso, ¿no? En este caso nos dicen de que el área nos dio 76.5 sobre 8. ¿Qué es